En esta oportunidad tengo el gusto de presentarles al ingeniero Alejandro Fernández Loaiza, quien es ingeniero civil graduado de la Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en en ciencia de datos en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Tiene varios cursos de posgrado en lo que es ciencia de datos, como en el MIT en Estados Unidos, y es CEO de varias empresas como PropTech y Real Estate Analytics, dedicadas al sector inmobiliario. El ingeniero expondrá el tema inteligencia artificial en el sector construcción inmobiliario. En la charla, Alejandro nos hablará de temas relacionados a la inteligencia artificial, machine learning y analítica de data para el sector construcción inmobiliario. Muchas gracias, Alejandro, por aceptar brindarnos esta charla y por favor continúa. Gracias a ti, Hans, por la invitación. Qué gusto compartir esta charla contigo. Pues justo conversábamos previo a la presentación, pues que habíamos trabajado juntos, ¿no? Hace ya muchos años atrás, cuando recién empezábamos y empezábamos como cualquier ingeniero civil que sale de la universidad, pues en trabajos convencionales, ¿no? Yes. Y mira, nos encontramos aquí otra vez eh, por estos temas que a los dos nos gusta difundir, ¿no? Entonces, Ujú. por mi lado, sí, agradecerte y también felicitarte por estos espacios que das de difusión en este tipo de temas, en temas estructurales, de ingeniería, y un espacio también que me abres para hablar un poquito de este tema que me gusta mucho, ¿no? Te contaba que yo descubrí además que de la ingeniería civil, que el tema de datos me empieza a gustar, ¿no? Por experiencias que tuve ya en diferentes trabajos y pues aquí me trae, ¿no? Entonces, y lo que les vengo a hablar ahora es, de manera general, cómo la inteligencia artificial podemos aplicar estas herramientas, esta tecnología en el sector inmobiliario y en el sector construcción. De repente, lo que voy a hablar aquí es un poquito más sesgado a la experiencia mía, que está mucho más ligada al sector inmobiliario, pero también aquí hay algunos casos en construcción, podríamos conversar y invito también a todos los asistentes que si tienen algo que comentar, hablar o consultas, las puedan hacer, las puedan dejar en la caja de preguntas, o si no, las pasamos al final y vamos conversando sobre algunas inquietudes que puedan tener en el transcurso de la presentación. Entonces, me gusta, antes de empezar con la presentación, o, bueno, hablar un poquito también de la agenda. En este caso, yo lo he partido en diferentes partes. La primera parte, de todas maneras, creo que es importante que podamos alinearnos todos y tratar de hablar el mismo idioma al inicio. Entonces, voy a hablar un poquito qué cosa es Machine Learning, cómo funciona, algunas cosas, para más o menos nivelar de manera muy general y después podamos entender lo que voy a ir hablando más adelante, de cómo algunos algoritmos podemos aprovechar algoritmos de Machine Learning para ciertos casos específicos en los que voy a ir enseñando y hablando y finalmente también algunas cosas que yo estoy explorando también cosas nuevas que nos pueden ayudar a entender mejor y aprovechar las herramientas de Machine Learning, inteligencia artificial en nuestro día a día. Entonces, empezamos, ¿no? La primera diapositiva es, yo respeté el formato que me diste, Hans, de ahí en adelante le puse un Sí, poquito de color. muchas gracias. Entonces, aquí viene, vamos a hablar de inteligencia artificial en el sector inmobiliario y construcción. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué cosa es la inteligencia artificial? Y bueno, aquí la pregunta tiene una respuesta bastante corta, ¿no? Entonces, es un conjunto de herramientas computacionales que de alguna forma busca imitar el funcionamiento de la mente humana, del cerebro, ¿no? Entonces, eso es lo que busca, mediante herramientas, algoritmos computacionales, eh, quiere imitar cómo trabaja el cerebro humano. Entonces, eh, si quiere imitar cómo es que el cerebro humano trabaja, primero entendemos cómo trabaja el cerebro humano, cómo aprendemos, ¿no? El machine learning es eso, aprendizaje de máquina. Entonces, ¿cómo aprendemos nosotros? Y aquí pongo unas fotos en diferentes trabajos en los que he estado, porque esto representa para nosotros, como personas, como humanos, cómo es que aprendemos, ¿no? En base a la experiencia. Y pongo aquí fotos de diferentes lugares porque pues estos diferentes lugares, estas diferentes obras, estos diferentes trabajos
hemos tenido, a nosotros nos nutren y nos enseñan y aprendemos de cada experiencia que nos ha tocado vivir. Entonces, ¿cómo, en base a esto, en base a este concepto de cómo aprendimos nosotros, cómo creen que aprenden las máquinas? Entonces aquí yo les dejo este meme que me gusta mucho, ¿no? Porque me da risa, que es el Machine Learning, ¿no? Entonces, y abajo vemos la foto de Machine. eh, sí, pues acá tiene gente bastante local, pues van a conocer este personaje, ¿no? Machine leyendo, que da la sensación de que es Machine Learning, ¿no? Machine aprendiendo. Entonces, ¿cómo aprenden Ujú, las máquinas? Las máquinas también aprenden de la experiencia, pero la experiencia para las máquinas son los datos, ¿no? Cada registro, cada dato que nosotros le pongamos para alimentar y para que aprenda la máquina es la experiencia que nosotros le damos a la máquina para que aprenda. ¿Cómo es que aprenden las máquinas? Las máquinas para aprender usan modelos, algoritmos que ya están, que ya existen, que ya están armados, ¿no? Diferentes tipos de algoritmos que lo que hacen, como decía, ¿no? Le damos un input, que son los datos. Estos datos tienen que estar preparados, estos datos tienen que estar limpios, tienen que ser de calidad, tienen que tener ciertas características antes de entrar al algoritmo para que este algoritmo aprenda de los datos y pueda tener un modelo, ¿no? Un modelo que represente el fenómeno que nosotros queremos o que estamos estudiando, ¿no? Para que después usamos este modelo matemático, para que nos dé un resultado, nos dé una predicción, ¿no? ujú, Entonces, si hacemos un símil, podríamos decir que es como cuando aprendemos a manejar. Si aprendemos a manejar, nosotros sabemos que el acelerador es para avanzar, ¿no? La máquina, la caja de cambios es para diferentes tipos de cambios, la primera para arrancar, la segunda para seguir avanzando, ¿no? Si queremos doblar a la derecha, normalmente colocamos las luces, ¿no? Direccionales. Ojalá todos aquí usen las luces direccionales, es algo que, pues deberían hacerlo. Si no lo hacen, háganlo por favor. Pero si estamos manejando en Lima, o estamos manejando en Arequipa, o estamos manejando en Trujillo o en Piura, las reglas son las mismas, ¿no? Sabemos qué es lo que tenemos que hacer para estos lugares, porque básicamente esto es lo mismo. Lo mismo sucede con los algoritmos, ¿no? Le metemos diferentes datos, pero el algoritmo sabe qué es lo que tiene que hacer cuando le metemos estos datos. Em, el- Hay algoritmos que son más complejos, estoy ahorita poniendo el ejemplo de redes neuronales, ¿no? Que tienen otro comportamiento diferente a algoritmos más básicos, por así decirlo, ¿no? Las redes neuronales son mucho más complejas porque imita ya el funcionamiento del cerebro con neuronas, ¿no? Y aquí estoy poniendo un ejemplo, si quieren jugar con este tipo de figuras, podrían entrar a la página de Playground de TensorFlow de Google. Podrían entrar y hacer lo mismo, pueden mover eh, cuántas capas de neuronas pueden tener, la cantidad de neuronas que tiene cada capa, los resultados, pueden mover los datos, aquí están los datos, entonces pueden jugar un poco para que vayan viendo cómo es que funciona estas, este tipo de algoritmo que es mucho más complejo como redes neuronales. Entonces, ¿cuántos tipos de inteligencia artificial o machine learning hay? Principalmente tenemos tres tipos: el aprendizaje supervisado, no supervisado y el aprendizaje por reforzamiento. Voy a hablar un poquito con algunos ejemplos. Por ejemplo, el aprendizaje supervisado es cuando nosotros le entregamos al algoritmo ya un resultado conocido. En este caso, estoy colocando ejemplos de departamentos reales acá en Lima, y lo que queremos conocer es el precio. Y estas columnas, son las variables que el algoritmo va a tomar para aprender los patrones que tienen estas variables para poder predecir el precio, que es algo que conocemos a priori, ¿no? Entonces vamos a entrenar el algoritmo con algo que conocemos ya a priori, porque después lo que vamos a necesitar es que en base a este aprendizaje con estas variables, vamos a necesitar una variable que el modelo no ha visto para que nos prediga el precio de otro departamento, ¿no? O una vivienda, lo que fuera, con las con otras características nuevas, pero que va a aprender en base a este set de datos, ¿no?
El otro tipo es el aprendizaje no supervisado, y aquí, por ejemplo, no sabemos cuál es el resultado final, ¿no? Con este tipo de aprendizaje de máquina. Y el ejemplo más usado aquí es la segmentación de clientes. Yo lo uso para segmentación de mercados inmobiliarios o submercados inmobiliarios, porque este es el distrito de, si no me equivoco, Jesús María. Y lo que hice fue colocar aquí, por ejemplo, 50 proyectos inmobiliarios. Cada proyecto inmobiliario tiene sus características particulares, el stock que están ofreciendo en ese momento, cuántos departamentos de un dormitorio, de dos dormitorios, de tres dormitorios, el precio, el área y las características particulares, si tienen o no áreas comunes, ¿no? Entonces, yo cojo este set de datos de los proyectos, lo meto al algoritmo. El algoritmo lo que hace de segmentación es identifica, en base a los patrones, cuáles son los proyectos que se parecen, que tienen las mismas características, ¿no? Entonces, pues haciendo iteraciones y teniendo algunas herramientas adicionales para poder tratar de obtener el mejor número de segmentos. En este caso, llegamos a tener submercados inmobiliarios de tres submercados, ¿no? Con estas características, ¿no? Con las características que tengo aquí abajo, ¿no? Podríamos decir que tenemos submercados affordables, ¿no? Que son el submercado para Jesús María, en este caso, el de los precios más bajos, el middle, que es como que el intermedio, y podemos aquí el premium o el plus, que podríamos llamarlo en esta zona, que son los precios que tienen los precios de ticket más altos, ¿no? Entonces podríamos identificar, y nos hace sentido, ¿no? Porque está pegado mucho más a Magdalena, a San Isidro. Entonces nos hace sentido que esta zona en verde sea la más cara por estas características que menciono, ¿no? Entonces, eh, y algo que voy a seguir comentando, y también quiero que se lleven de esta charla, es que estas herramientas son eso, son herramientas, ¿no? Para que nosotros podamos tomar decisiones. Em, y todo el mundo pregunta, oye, ¿nos van a quitar la chamba porque esto puede hacer las cosas por nosotros? No, o sea, yo creo que no. Para que suceda eso va a faltar mucho, mucho, mucho tiempo. Y además tiene que tener otras características, ¿no? Las máquinas para que puedan reemplazarnos, pero en este caso tienen que ver lo que son herramientas. Herramientas para ser más eficiente en el trabajo, para hacerlo más rápido, para identificar más rápido oportunidades hablando de temas inmobiliarios. Entonces, y eso es como lo tienen que ver, ¿no? Entonces, probablemente si esto lo hacemos de manera tradicional, ¿no? Y revisando punto a punto 50 proyectos, va a ser mucho más complicado poder sacar este resultado que usando estas herramientas, ¿no? Entonces, yo lo tomo más como si fuera, doy un ejemplo muy burdo, pero como si fuera el Excel nuevo, ¿no? Herramientas que nos van a ayudar a poder hacer mejor las labores de nuestros trabajos. Entonces, me fui un poquito más, pero la realidad aquí, el objetivo era que sacábamos este resultado de los submercados, y que a priori no sabíamos cuántos submercados teníamos, ¿no? Entonces, la máquina lo que nos hace es nos ayuda a obtener estos resultados que ellos tampoco no conocen a priori, y ahora lo tenemos. Después usé otras herramientas como los polígonos de Voronoi para poder repartir el espacio del distrito, ¿no? De manera equitativa. Y finalmente, pues ya lo combino con las manzanas para poder obtener gráficamente, visualmente, cómo es que sería los submercados inmobiliarios en este distrito, ¿no? Entonces, sí, para poner un ejemplo más aterrizado, aquí el ejemplo, yo he cogido de casi un poco más de 8.000 datos de viviendas nuevas en Lima Top. Lima Top se conforma por los distritos de San Isidro, Barranco, Miraflores, Surco, San Borja y La Molina. Y lo que hice fue graficar solo dos variables, la variable precio en el eje Y y la variable área en el eje X. Y lo que vemos cuando graficamos esto, de los 8.000 datos, de los más de 8.000 datos, vemos una tendencia muy intuitiva. De repente esto lo sabemos ya de manera hasta natural, podría decirse, que mientras el departamento, el inmueble tiene mayor área, el precio es mayor, ¿no? Es lo que vemos aquí gráficamente. Entonces,
¿cómo podemos modelar esta tendencia? ¿Cómo podríamos entender matemáticamente este patrón? Podríamos hacerlo con una regresión lineal. Si hacemos una regresión lineal con una sola variable, obtenemos este resultado, esta ecuación, ¿no? Donde I representa el precio, los 7186 por X es la variable área, más la constante, que vendría a ser el intercepto, ¿no? Donde cruza el eje Y, esta recta que aparece. Entonces, de cierta forma, usamos alguna ecuación matemática para poder modelar este patrón, ¿no? La tendencia de mayor área es también mayor precio, pero vamos viendo que probablemente en ciertos lugares, en ciertos puntos, no tenemos una buena precisión del resultado, ¿no? Se nos van escapando otros números y es algo que probablemente no nos va a ayudar mucho si es que queremos predecir precios, ¿no? Entender cómo se manejan cómo se determinan estos precios, ¿no? Además, estamos diciendo también que el precio solo es función del área, pero no es así, ¿no? El precio tiene varias otras componentes, ¿no? Tiene área, piso, si tiene cocina, si tiene áreas comunes, si está cerca a un parque, o sea, tiene muchas más variables. El precio está determinado por muchas más variables y acá un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Le estoy agregando una variable adicional a estos datos, que es la cantidad de habitaciones, cuántos dormitorios tiene cada dato. Entonces ya se vuelve una gráfica en tres dimensiones. Eh, la ecuación probablemente que represente este tipo de patrón de comportamiento sería probablemente una similar a esta, ¿no? Pero como decía, igual no va a representar todos los datos, va a tener errores, pero podríamos complejizar mucho más el modelo y tener un modelo con muchas más variables, ¿no? Esto ya gráficamente ya va a ser más complicado de poder revisar, poder verlo, imaginarlo siquiera. Y aquí es donde entra ya este tema de que podemos aprovechar herramientas de Machine Learning, porque estos algoritmos ya capturan estos patrones con muchas más variables y además nos acompaña también el poder computacional que tenemos ahora, ¿no? Ahora con los procesadores que tenemos, solo en las laptops, ya podemos usar algoritmos que nos ayuden a poder manejar muchos datos em, y a poder tener y a modelar el fenómeno que queremos estudiar, que en este caso en específico que estoy mostrando es entender cómo se maneja el precio, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, em, yo aquí lo que voy a hacer también es otro ejemplo de cómo, en este caso de otro emprendimiento que tengo, que estamos involucrados, que estamos explorando, es, por ejemplo, em, cómo capturamos el patrón de compra de la gente que está buscando vivienda, ¿no? Estas personas tienen un comportamiento específico con la gente de ventas, con las interacciones comerciales, y todas esas interacciones comerciales se pueden registrar. Quiere decir que, por ejemplo, si alguien va a la caseta de ventas, se registra como va a la caseta de ventas. La edad, cuánta familia tiene, de dónde viene, cuántas idas y vueltas han habido de conversaciones con los vendedores, qué banco es el que el que le deposita el sueldo, y muchas otras características que en el camino se pueden ir recopilando de la interacción del interesado, del prospecto, para después modelar y decir cuánta probabilidad de compra tiene esta persona en base a otros que ya me compraron, ¿no? Porque yo puedo hacer eso también. Entonces, primero lo que hacemos es, hacemos una revisión, una estadística descriptiva para entender qué variables son las más importantes, cuáles son las variables que más nos podrían nosotros conducir a la respuesta de que si va a comprar o no, cuáles son las que más impactan. Y más adelante voy a mostrar cómo también hay herramientas para entender cada una de las variables eh, del modelo y nos diga qué variables son las más importantes para la predicción, en este caso de la compra, o la predicción del precio que vimos como algunos slides adelante, ¿no? Otro uso, y esto es algo que le gusta mucho a la gente ver, es cómo usamos Computer Vision para casos ya reales, ¿no? Entonces, yo me cogí
con permiso de César Guzmán, que es el gerente general de Productiva, una constructora de acá de este local de Lima. Y, eh, y lo que traté de hacer, que es un tema mucho más académico para mostrar qué es lo que se puede hacer, es la detección de objetos. En este caso estaba tratando de detectar los cascos, ¿no? Entonces, pero para esto eh, tuve que llegar a tener dos intentos. El primer intento usé un montón de fotos y de gráficas de internet, porque puse cascos, obreros y me salieron de diferentes partes del mundo. Y cuando entrené, lo que tengo aquí un poco para comentarles, es todas las fotos con las que empecé a entrenar el modelo, las fotos finales, ¿no? Porque inicialmente cogí fotos con obras en otros países, ¿no? Estados Unidos en la mayoría. Y resulta que cuando lo entreno y empiezo a hacer el modelo no reconoce porque usé este video y este video, si se dan cuenta, pues no es de personas americanas, no es de personas de otros países, ¿no? Entonces, lo que tuve que hacer después es bajarme fotos de obras locales, de personal obrero local, para que ya haya un mejor entrenamiento. Entonces, aquí le cuento esa experiencia porque eso sucede al momento de usar este tipo de modelos. Hay que tener buenos datos, datos de calidad, datos que representen o que traten nosotros tenemos que buscar estos datos que nos ayuden a poder representar el fenómeno que queremos modelar, ¿no? En este caso yo quería modelar cascos peruanos pues, o cascos de obras de obras peruanas y con la primera que hice no me resultó. Entonces, la idea es que tengamos una estrategia de datos, tengamos esta mirada, qué es lo que vamos a hacer con los datos, porque finalmente tenemos que ver qué es lo que nos va a ayudar a que el modelo entienda mejor lo que queremos modelar. Em, Este es otro tema que también estoy tratando de meterme también de lleno, la explicabilidad de Machine Learning, porque últimamente, o no, o lo que se busca ya cuando hablamos de temas de negocios, no solamente es buscar el resultado final, no es solamente buscar la predicción en sí, ¿no? Lo que también se busca es entender, ¿no? Cómo el modelo coge cada variable y cada variable cómo impacta en la predicción del fenómeno que estamos estudiando. En este caso, lo que estoy mostrando es una herramienta que es de Sharp Values, que es básicamente de autoría de coalición de juegos, en el cual se trata de entender cómo es cuál es el valor o el valor marginal que aporta cada variable a la predicción final del precio. Entonces, aquí yo les estoy mostrando un resultado real con datos reales de un proyecto de viviendas en San Miguel, donde el proyecto consta de 174, 78 departamentos y hasta el momento del análisis se habían vendido 131 departamentos. Y las variables que usamos para predecir el precio, ¿no? O para modelar el precio, fueron en qué piso estaba, el tiempo de espera de entrega, quiere decir el periodo en el que yo como comprador espero que me entreguen el departamento, ¿no? Em, el área total, número de dormitorios, número de baños, la edad del comprador, el porcentaje de descuento que le entregaron al comprador, la cuota inicial y finalmente el precio, que es la variable que yo estoy modelando. Em, con esta herramienta de Champ Values, nosotros podemos obtener cuáles son las variables más importantes, ¿no? Y en este caso es, yo creo, bastante eh, natural o intuitivo poder decir pues que el área es una variable importante, definitivamente lo es. La espera de entrega también resultó ser una variable importante para la predicción del precio. El porcentaje de descuento, el piso, la edad, la cantidad de dormitorios y los baños y la cuota inicial. Aquí podemos ver que en este ejemplo la espera, el valor de la espera de entrega del departamento fue de 60 días. Y en este caso está en rojo y como ven aquí, nosotros partimos de un valor base, ¿no? De 395.000 soles, que es como el promedio de todos los resultados de la predicción que se tuvo en los datos de entrenamiento. Y en base a este valor de 395.000 soles vemos cómo impacta cada variable. Por ejemplo,
el porcentaje de cuota inicial en este caso impacta de manera negativa, pero muy pequeño, ¿no? El impacto, si ven aquí, ¿no? El valor base de 395. El número de baños también impacta de manera negativa, los dormitorios, edad, piso, el porcentaje de descuento también impacta de manera negativa el precio, y vemos que el spread de entrega hace un empuje positivo y aquí nos dice, oye, este valor de 60 es positivo y hace aumentar el precio, pero el área hace disminuir el precio porque es un área más chica a la que el valor base está calculado. Entonces, esto es para un valor particular, ¿no? De los datos de entrenamiento, pero si queremos ver cómo funciona esta variable de espera de entrega en todas las predicciones, y tenemos este gráfico de abajo. Este gráfico de abajo también funciona como este, ¿no? Pero con todas las predicciones. Entonces, yo puedo decir que desde el día como estamos viendo la variable espera de entrega, podemos decir que para este proyecto, que tiene estas características, ¿no? Y los compradores, porque estos son con datos reales, finalmente con precios que pagaron los clientes, ¿no? Entonces podemos decir que está asociado al valor que el cliente vio en el proyecto, que vio en el departamento, ¿no? Podríamos tratar de inferir eso. Entonces podemos decir que entre 0 y más o menos 400 días, vemos que un año, ¿no? Esta variable hace un empuje positivo en casi todas las predicciones. Y si podemos inferir algo, decimos, oye, valor de un año en este proyecto hace pues que el cliente no ve un riesgo mayor en el proyecto y esto nos ayuda a poder obtener más valor en el precio, ¿no? O sea, no hacerle un mayor descuento, no disminuir el precio, sino todo lo contrario, lo agrega. Pero y si se dan cuenta que a partir de 400 en adelante, ya están en color celeste, que quiere decir que le está quitando, ¿no? Que como dice aquí, le está quitando valor y es algo que podemos también nosotros inferir. Más allá del año, probablemente cualquiera de nosotros podría ver un riesgo en este periodo, ¿no? La inmobiliaria se puede atrasar, no me van a poder entregar el proyecto, entonces eso se ve reflejado probablemente en el precio, ¿no? Y va a haber un mayor descuento que nos van a entregar después del año. Entonces, y esto nos lleva a pensar que el modelo, de cierta forma, ¿no? Ha acogido esto que nosotros entendemos y que nos hace sentido y que nos podría ayudar a poder inferir. ¿Y esto para qué? Para que finalmente podamos tomar estrategias comerciales, decisiones de negocio y ver si el año nos conviene vender más, menos, después del año, o nos esperamos para la venta, o como decía aquí en este ejemplo, finalmente, estas herramientas nos tienen que ayudar a tomar decisiones, ¿no? Porque para eso sirven, para que finalmente nosotros, las personas, los humanos, tomemos decisiones. El Machine Learning, la inteligencia artificial no toma la decisión, nosotros tomamos la decisión y las usamos como herramientas. Entonces, en este ejemplo yo les dije, predecíamos la probabilidad de compra. Y aquí, en verde, tienen las personas que más probabilidad de compra tenían, en amarillo la que medianamente probabilidad de compra tienen, en rojo casi nada. Entonces, comercialmente, podríamos decir que a estas personas que tienen mayor probabilidad de compra debería tener una acción comercial diferente, ¿no? Que los otros dos grupos, ¿no? Porque ya estas personas están a un paso de repente de realizar la compra o están más cerca. Entonces, la acción comercial debería ser un poco más agresiva, de repente, o tener otras acciones comerciales de venta diferenciadas a las que no están a la compra, ¿no? No están todavía, no están tan maduras, recién te están preguntando. Entonces, aquí las acciones va a ser, oye, te invito a la caseta de ventas, te entrego más información, hacemos videollamadas, te llamo. Esas acciones son diferentes a las de este primer grupo, ¿no? Que probablemente ya la gente que es más especializada en temas de ventas tienen otros tipos de acciones para estas personas, pero eso ayuda en la eficiencia del equipo comercial, ¿no? Entonces, a lo que voy y lo que quiero que entiendan después con estas herramientas llevadas al sector inmobiliario, al sector de construcción, es que podemos aprovechar esto para poder tomar decisiones de negocio en base a datos, ¿no? En base a datos que nos ayudan estas herramientas finalmente a tenerlas. Otro ejemplo en este tema de Computer Vision, por ejemplo, es que si queremos hablar de temas de seguridad, porque, pucha, un accidente me para la obra,
estoy en mina y puede ser que me saquen de la mina como contratista, ¿no? Es, por ejemplo, si hablamos de este borde, podemos detectar quiénes entran a esta zona de peligro del borde y quiénes son esas personas, eh, cuánto tiempo están en esta zona, si tienen o no detectar sus implementos de seguridad, cuánto tiempo están, cuántas personas entran, todo ese tipo de información la podemos sacar, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, en casetas de ventas, también podríamos detectar cuáles son las personas que entran, quiénes son, cuánto tiempo se quedan en la caseta de ventas. Si tenemos un close-up de su rostro, de su cara, podríamos detectar emociones también, ¿no? Hay modelos que detectan emociones, si están felices, si están tristes, si están neutros, preocupados, ¿no? Entonces podríamos empezar a sacar más información que probablemente se escapa a la gente de ventas y nos podemos ayudar también de esto para poder seguir alimentando nuestros modelos con mayor información, ¿no? Em, Voy a avanzar esto. Y lo último con lo que quiero terminar es también decir que la inteligencia artificial, Machine Learning, no es una bala de plata, ¿no? No es infalible. Han existido errores muy conocidos en el mundo por usar inteligencia artificial o confiar demasiado en los resultados, pero debemos tener un balance, ¿no? Como decía, de siempre usar esta combinación de la experiencia humana, ¿no? De nosotros, nuestra experiencia con los resultados que nos entrega, porque puede que nos entreguen resultados si somos simplemente gente que sigue esto como si fuera verdad 100%, podríamos cometer errores, ¿no? Como decía, nosotros tenemos herramientas para entender el modelo y ver si nos hace sentido lo que está diciendo, porque puede ser de que no, de repente predice bien, pero toma en cuenta diferentes cosas que a nosotros no nos hace sentido, ¿no? Entonces, y hay que iterar y arreglar el modelo, y el modelo tiene que reentrenarse, otra vez coger nuevos datos, y esos datos volver a meterlos al modelo para que reentrene, entonces es algo bien iterativo, ¿no? Y acá quiero comentar algunos casos donde esto fue bastante sonado. Por ejemplo, en Amazon hace mucho tiempo querían automatizar el reclutamiento de su personal y, y lo que hicieron fue entrenar un modelo para reclutar y revisar currículums. Y en este caso habían revisado información de todo el personal que tenían en su planta, pero todos ellos eran hombres. Entonces, cada vez que entraba un currículum nuevo, pues tenía este sesgo de que si entraba un CV de una chica, de una mujer, el algoritmo eh, penalizaba, ¿no? El sexo. Entonces se dieron cuenta que esto no funcionaba, pues se tenía bien. Por eso decía que es importante también tener una estrategia de datos para evitar ese tipo de sesgos, revisar bien los datos que están teniendo, porque los datos pueden tener un sesgo que de repente nosotros no estamos viendo, ¿no? Otro mismo, otro error u otro caso también sonado fue cuando en Estados Unidos querían priorizar la atención médica. Se dieron cuenta que solamente priorizaba a pacientes de cierto tipo de color, ¿no? El color blanco, de piel blanca. ¿Y esto por qué? Porque los datos que tenían, los datos estaban sesgados también porque tomaban en cuenta el dinero que gastaban las personas en su cuidado, en su salud, ¿no? Entonces, los pacientes negros no gastaban mucho por su salud y por eso como que penalizaba también el modelo a estos pacientes, a pesar que necesitaban una atención preferente, ¿no? Entonces, también hay un tema aquí que hay que tener en cuenta. Y hablando un poquito más al sector inmobiliario, construcción, Zillow, que es como el a dónde vivir, Urbania de aquí, pero el silo es de Estados Unidos, también tenían un negocio de iBuying, que lo que hacían era compraban casas y las remodelaban y las vendían, ¿no? Era su negocio y ellos se ganaban, trataban de buscar casas baratas y, y las remodelaban y se ganaban este diferencial, ¿no? Cuando los ponían otra vez en el mercado, se ganaban este diferencial. El modelo no toma en cuenta muchas cosas en el contexto externo, ¿no? La falta de mano de obra, la escasez de mano de obra, que se volvía más cara, que no había mano de obra, que también llegaba el COVID. Entonces, el modelo ya no tomaba en cuenta muchas de estas cosas
y les hizo perder un poco más de 300 millones de dólares eh, por estos errores que no contemplaban, ¿no? Entonces, los modelos. Entonces, por eso también decía que es algo de cuidar. Y un caso bastante particular en el de Target, anecdótico, es que Target, que es como un metro, un Plaza Vea, un Vivanda, ¿no? De aquí en Perú, es un Target de Estados Unidos, que también es un supermercado. Ellos tenían información de sus compradores y lo que trataban de buscar era tratar de predecir si una mujer estaba embarazada o no estaba embarazada. ¿Por qué? Porque ya temas comerciales de supermercados, ¿no? Ellos entendían que el tener un hijo iba a implicar un cambio en las rutinas, ¿no? Entonces, era importante para ellos tener o predecir con tiempo este cambio de la rutina, porque podían introducir productos que ellos vendían y hacer que siempre sigan comprando con ellos, ¿no? Entonces, ese era el objetivo comercial. Y en este caso, ellos detectaron en una familia que una integrante de la familia estaba embarazada y el papá de esta chica se fue a quejar al supermercado a decirles que ellos estaban incentivando a su hija a tener un hijo porque les llegaba mucha información de productos para bebés. Entonces, el papá se fue a quejar porque decían, oye, están incentivando que mi hija tenga una hija, un hijo y ¿cómo es posible? Ok, ok. El supermercado dijo, se pidió disculpas, lo siento, borraron la información y al tiempo el papá regresa al supermercado y les dice, efectivamente, ustedes conocen mejor a mi hija, estaba embarazada. Entonces ahí se dan cuenta de que probablemente estos algoritmos, y se los aseguro, Facebook, Instagram, TikTok, los conocen mejor que sus propios padres. Entonces, este caso también sucede, ¿no? Sucedió y es bastante conocido como anecdótico. Y se los comento porque, pues, finalmente estos son para acciones comerciales, ¿no? Como decía, casi todos se dan para algún objetivo en específico y este último que comento es para acción comercial. Em, y, y Y eso quiero que se lleven también de la charla, ¿no? Que veamos que hay errores, ¿no? Es algo que se tiene que seguir explorando, experimentando, y que nosotros como gente que recién también en el tema inmobiliario, en construcción, justo se lo comentaba a Hans al inicio, nuestro sector es un sector que todavía está explorando este tipo de herramientas, dónde las usamos, dónde la vemos, todo lo que he mostrado aquí es algo que yo esto también estoy explorando y viendo con constructoras, con inmobiliarias para ver qué podemos hacer para mejorar ciertos puntos de valor que tienen. Entonces es algo que estamos aprendiendo también, ¿no? Las inmobiliarias no están los constructores no están acostumbradas a guardar sus datos, ¿no? Y si lo tienen, los datos están repartidos por todos lados. Y eso es una pesadilla, porque si se dan cuenta, los datos tienen que venir con cierta tipo de calidad, tabulados, quiere decir en columnas, ordenados en una base de datos, limpios, reales, ¿no? Porque también si escriben cualquier cosa, pucha, nos va a modelar cualquier cosa. Entonces, a pesar que tengamos un modelo muy potente como redes neuronales, si entra cualquier cosa, sale cualquier cosa. Entonces, también parte de la charla es que tengan esta conciencia de que empiecen a guardar sus datos de manera muy estructurada, muy organizada y que tengan una estrategia de datos en sus compañías para que puedan aprovechar este potencial, estas herramientas que existen, ¿no? Es cuestión de aprender eh, a implementarlas en sus trabajos y puedan usarlas, ¿no? Porque esto es una herramienta adicional. Van a tener, la idea también de ahora es que puedan abrir los ojos y decir, tengo otra herramienta más para resolver un problema, ¿no? Quizás no lo están viendo. Yo la otra vez hablaba con un arquitecto y me decía, oye, quiero evaluar la eficiencia del diseño de arquitectura, ¿no? Que no tenga tantos pasillos y que, no sé, y que sea mucha más de área útil, usable. Y este arquitecto lo que hacía era evaluaba en AutoCAD, ¿no? Medía las áreas, medía la zona de pasillo, y así se hace. Entonces, podríamos entrenar, yo le dije, podríamos entrenar un modelo que detecte las zonas, ¿no? Los ambientes del departamento para que automáticamente vea si es que hay, si es eficiente o no el diseño. Y así evaluar no solamente un diseño, sino muchos más y de manera más rápida. Entonces, se convierte esto finalmente en una herramienta adicional para resolver problemas del día a día
y yo creo que es algo que recién están empezando a mirar las inmobiliarias y las constructoras. Y qué bueno que hayan estos espacios para difusión y para que más gente pueda entender el potencial que tiene esto en los trabajos. Eso era lo que quería comentarles hoy. Espero les haya servido pues haya sembrado esta semilla de interés en todos los presentes y los que están escuchando o van a escuchar en los videos grabados Ujú. para que puedan esto seguir explorando y viendo más cosas que se pueden hacer, ¿no? Eh, Gracias, Alejandro. Excelente, excelente charla. En verdad me parece bastante interesante todo lo que has mostrado, ¿no? Y más aún todavía porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, nos conocemos hace mucho tiempo, empezamos a trabajar como ingenieros, claro que tomamos diferentes caminos, ¿no? Y es increíble cómo tú siendo ingeniero civil, has entrado en estos temas, ¿no? Que para los ingenieros de nuestra época, bueno, no somos tan mayores, pero cuando salimos de la universidad no había estos temas de inteligencia artificial ni programación, ¿no? Que nos enseñaban a nosotros como ingenieros. Ahora he visto que muchos chicos que se gradúan de los últimos años sí ya tienen bastante conocimiento porque en la universidad les enseñan, ¿no? Sobre estos temas de programación, inteligencia artificial, machine learning, y ya salen con bastante conocimiento de esto y es más fácil para ellos, ¿no? Para nosotros creo que fue un poco más complejo porque salimos de la universidad prácticamente solamente nos enseñaron Excel y unos cuantos programas. Y veo que, bueno, me has comentado que manejas hasta el Python, ¿no? En el tema de la Sí, o sea, programación. pues cuando nosotros salimos, o probablemente YouTube recién estaba empezando y no Ujú. había la cantidad de información que hay en esa plataforma, ¿no? Claro. Tu propio canal de YouTube enseña muchas cosas que pues antes no había, ¿no? Entonces, ese tipo de información que hay ahora, que los chicos de ahora tienen a la mano, y nosotros también, Ujú. se puede aprovechar. Y en verdad el que no sabe estas cosas o el que no tiene interés, no, o sea, yo creo que nadie puede decir que no pueden aprender, porque eso hay información, Por un todo- montón de por información todos para lados. por todos lados, en verdad. Entonces, es algo que se puede, que se tiene que aprovechar. Y por eso otra vez te felicito, porque este tipo de cosas es bueno difundirlo en español, hay un montón de cosas en inglés y probablemente todavía esto sigue siendo un poquito más complicado para la gente que no habla inglés, pero hay herramientas de inteligencia artificial que ahora también te traducen rapidito y si quieres saber algo lo puedes hacer, ¿no? Entonces, Sí, es cierto. ya poco a poco la brecha de idioma se cierra de manera rápida y del conocimiento con ese tipo de plataformas que dan conocimiento gratuito es algo Ujú. que se tiene que aprovechar. ¿Cómo vistes tú esta necesidad? O sea, ¿cómo te diste cuenta que había esta necesidad, este vacío, ¿no? Este vacío en lo que es el rubro de construcción inmobiliario, ¿no? No hay muchos profesionales como tú, ¿no? Que se dedican a lo que es la inteligencia artificial, el machine learning en la construcción, ¿no? Y probablemente no, o sea, en Perú, porque yo conozco y sigo ingenieros de otros lados Ujú. que sí le meten, ¿no? Ah, Porque o sea, prácticamente la tecnología, el conocimiento no sale de Latinoamérica, ¿no? Sale ujú. de básicamente de Estados Unidos, Europa. de Europa, ¿no? Entonces, el idioma ahí, como te decía, es una barrera inicialmente y yo creo que por eso, pero eh, yo, como te comentaba al inicio, antes de entrar a a la charla, em, dando los servicios que doy siempre, o sea, ya de manera convencional, ¿no? En mi trabajo del día a día, em, me topo con temas de tecnología que empiezo a usar, pero por un tema más de necesidad, ¿no? Yo quería diferenciarme de otras supervisiones, de otros gestores que veían proyectos y lo que yo veía que podría ayudarme a diferenciar era el uso de tecnología. Y empiezo a ver diferentes tipos de tecnología para que me ayuden en mi trabajo y ahí es donde empiezo a ver ese tema de los datos, ¿no? De que cómo recopilo datos, Ujú. veo cómo otras industrias usan los datos como herramientas del día a día, ¿no? La e-commerce, la financiera, la bancaria, ¿no? Cómo usan estos datos del día a día para poder ser más eficientes. Entonces, yo lo que traté de hacer en ese momento que te hablo en 2020 y por ahí, es, digo, cómo ahora
vuelco esto en el sector inmobiliario de la construcción, que no hay. Lo primero que me topé fue que no hay datos. O sea, yo quería tratar de predecir precios, tratar de tener temas inmobiliarios y no encontraba datos. Entonces, empecé a buscar cómo recopilo datos y ahí fue donde aprendo a programar porque podrías hacer web scraping, que es bajarte información del internet y esa necesidad a mí me llevó a aprender, ¿no? A programar. Entonces tuve que aprender a programar, empiezo ya, y ahí empieza mi camino, ¿no? A tener este objetivo de, oye, tengo que conseguir datos inmobiliarios. Y ahí viene toda la avalancha, pues, que ya te comenté también, ¿no? Y les comenté ahora que empiezo a ver, ¿no? Empecé a programar, no en ese momento sabía nada de Machine Learning ni nada de eso, pero ya con datos empiezas a ver que podías hacer muchas más cosas. Y empiezo un poco a ver que no había aquí en Latinoamérica cursos o algún pregrado o posgrado en internet que pueda haber para especializarme. Entonces, busco en Estados Unidos encuentro, y en Singapur también llevé un curso en Singapur que también me ayudó a especializarme un poquito más. Y pues vi que aquí en Latinoamérica no había, entonces dije, ok, algo tenemos que hacer y empezar a ver con estos temas y así es donde empiezo también a difundir, ¿no? En redes sociales un poco lo que se puede hacer, porque yo creo que es importante que la demás gente aprenda, ¿no? También a que esto existe y nos puede ayudar. Ujú. Gracias. Interesante, Alejandro. A ver, acá había dos consultas, ¿no? El ingeniero Martín Arellano, Arellano, que dice, ¿alguna recomendación para la eficiente toma de datos para nutrir los modelos? Entiendo que es por las variables, ¿no? O sea, recomendación para saber qué variable elegir, para que tengamos una eficiente toma de datos, ¿no? Poder nutrir los modelos. Sí, por ejemplo, yo me he topado con varios ingenieros que me dicen, oye, yo estoy guardando videos de mis obras. Y yo les digo, ok, ¿qué quieres hacer? No, estoy guardando porque me van a servir más adelante. Entonces, lo primero que te diría es, tienes que tener un objetivo, ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo que quieres resolver? Si quieres Mm, resolver, no sé, hacer tus presupuestos más eficientes, entonces deberías entender qué es lo que compone tu presupuesto, qué es lo que podrías tener para armar tus presupuestos, ¿no? ¿Cuántos datos tienes para armar presupuestos? Si tienes dos obras y quieres sacar las partidas y con eso predecir, no vas a poder, son poquísimos datos, ¿no? Yo te diría que vayas buscando la forma de cómo podrías sacar un presupuesto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacen para sacar un presupuesto normalmente? Tienen que sacar los recursos, ¿no? Una vez que tienes los recursos, mano de obra, materiales, sus contratos, no sé qué, calculas la cantidad de cada una de ellas, pones los precios y sacas tus presupuestos. Entonces, podrías, ¿no? De planos probablemente ver en cada cuántos metros cuadrados tienes columnas. Las columnas tienen ciertas dimensiones y esto tienen ciertas características cuánto fierro le pones, cuánto concreto, ¿no? ¿Qué tipo de concreto? Entonces, podrías empezar a predecir, ok, cuánto acero podría tener esta obra, o cuánto concreto podría tener esta obra, ¿no? Ya estos algoritmos te podrían ayudar a ser un poquito más eficiente, ¿no? En poder poner algunas características y llegar a esta predicción para finalmente poner el precio, porque pues además de tener la cantidad de materiales, los precios no son los mismos, ¿no? El precio del año pasado es diferente a este año, entonces, bueno, la cantidad de acero probablemente no vaya a cambiar algún tipo de estructura, ¿no? O los ratios, entonces tendría que cambiar de manera muy, muy grosera la norma para decirte que va a entrar mucho más acero, ¿no? Entonces, y eso no sucede. Entonces, si tú tienes la cantidad y puedes predecir la cantidad de materiales, sí podrías actualizar los precios y se actualiza tu presupuesto. Entonces, tienes que tener primero el objetivo y entender qué es lo que podrías predecir, qué es lo que podrías, con qué datos cuentas también, ¿no? Ok, yo quiero predecir esto y no tengo ahorita. Perfecto, entonces ya no tengo ahorita estos datos, pero sí los voy a guardar en adelante, ¿no? De manera ordenada, fácil acceso, porque si uno solo tiene los datos no sirve, tendría que tener una compañía, si hablamos de una empresa, ¿no? Hay que hacer que los datos estén disponibles para todos y que a todos también puedan colaborar para poder tener este objetivo de predecir y usar estas herramientas, ¿no? Hace un par de semanas atrás, en estas charlas, vino un ingeniero
Y hay otro grupo de ingenieros más que se dedican a esto. Y que ellos ven la parte ya de estructuras, cómo podemos aplicar la inteligencia artificial en el diseño estructural, ¿no? Pero lo interesante de él, que presentó también fue algo que concuerda con lo que tú indicaste, ¿no? Que él está proponiendo un modelo muy interesante. En el modelo que él propone es que, tú sabes que en el sector inmobiliario lo que demanda es mucho son los tiempos, ¿no? Mm, Entonces, una empresa inmobiliaria para poder continuar un proyecto, les interesa mucho los costos, el presupuesto de cuánto le va a costar este proyecto. Entonces, primero parte de una arquitectura y de esta arquitectura luego pasa a una estructura. Entonces, y la estructura viene y esto debería estar acompañado por un presupuesto, ¿no? Porque finalmente al empresario, a la que toma decisiones comerciales, y no le interesa un plano de estructuras, que cuánto fierro tiene, la zapata, la columna, o sea, simplemente le interesa que esté bien diseñado y que tenga y el presupuesto, ¿no? Para tomar una decisión. Entonces ellos presentó un algoritmo en donde presentaba una arquitectura y luego también con unos ciertos algoritmos primero partiendo de una estructuración, él podía dar la estructuración más eficiente con su algoritmo. Me indicaba que su modelo corría como 2 horas. Entonces presentaba una estructuración eficiente para un edificio de placas y columnas, alargando las placas, reduciendo las placas en altura y todo, haciendo cálculos súper sencillos, trabajando paralelamente con un software como de cálculo como el ETAPS o el Robot. ujú. Y finalmente, cuando hace el prediseño, todo rápido, o sea, para una oficina convencional eso le tomaría pues una semana, no sé, pues, ¿no? Tu software lo hacía en 3 horas, 2 horas, y dependiendo si le metía más variables, como tú indicaste, más variables, demoraba más tiempo. Y de ahí él indicó que finalmente llegaba al presupuesto. En el presupuesto, igual que tú, indicó que le había ingresado a su modelo eh, presupuestos de varios proyectos en la misma zona, partiendo siempre de unas variables, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de pisos, pues es importante, ¿no? O sea, Claro, si voy a calcular presupuesto, tiene que ser, si voy a un edificio de 20 pisos, tengo que compararlo con edificios de 20 pisos, no voy a comparar con edificios de 3 pisos, ¿no? O sea, edificios de 20 pisos, no sé, correcto. pues la zona sísmica, el tipo de Cantidad de suelo, sótanos. sí, y todo eso. Entonces él hacía algo también empezó diciendo sobre una correlación lineal, pero no, al final hizo algo más complejo, como una especie de una función tipo de superficie, en Ujú, donde relacionó todas estas variables y podía predecir con cierta exactitud el presupuesto, ¿no? O sea, es interesante, ¿por qué? Porque viendo de profesionales por más que sean ingenieros, pero se dedican a diferentes ramos, como tú, la parte de construcción inmobiliaria y en la parte de estructuras, pero cómo están utilizando estas herramientas, ¿no? Y bueno, y como tú comentaste, ¿no? O sea, partiendo de una cierta data, logró, logró predecir, ¿no? ¿Qué es lo que importa, ¿no? Porque me acuerdo, me quedo con la frase que tú dijiste inicialmente, ¿no? Que me pareció muy interesante, ¿no? Que la inteligencia artificial no nos va a reemplazar, ¿no? O sea, es difícil que nos reemplace porque nosotros tomamos decisiones. O sea, lo que nos da herramientas para poder predecir resultados y tomar decisiones más certeras, como también indicas algo de estrategias comerciales, y bueno, y reducir riesgos a futuro, ¿no? Y no cometer tantos errores, ¿no? Que a veces uno lo hace aprendiendo en el camino. Claro que siempre hay riesgos, ¿no? Quedan riesgos, por ejemplo. Me imagino que alguien que haya utilizado inteligencia artificial desde el COVID le fue mal, ¿no? Porque quién iba a pensar que iba a venir una pandemia tan fuerte, ¿no? Que nos iba a dar tantos años. Pero sí es interesante porque, bueno, justo le quería comentar esto del presupuesto del ingeniero, porque justo viene una pregunta de Camila, ¿no? Que decía, ¿cómo podrías aplicar la inteligencia artificial en el campo de la ingeniería, de software de ingeniería civil, ¿no? Como por ejemplo Revit, TAPS, Civil. Y esa era la respuesta, ¿no? A partiendo también de lo que tú indicas del presupuesto, ¿no? Que sí se puede aplicar, o sea, así como yo vi que tú habías indicado que te daba ciertas herramientas para poder predecir resultados, y habías indicado aprendizaje supervisado, no supervisado, por ejemplo, y ahí colocabas que en supervisado predecía el precio de departamentos en función de una data, ¿no? Yo vi, ¿no? Igual, ¿no? O sea, para estructuración también tú le puedes poner un montón de planos, proyectos muy similares, y finalmente ellos le daban
le daba la estructuración más eficiente, ¿no? Claro que estos son betas, o sea, son inicios que se están dando en la inteligencia artificial. Probablemente, seguramente alguien sí va a revisar a profundidad, encontrará algún pequeño error, pero son buenos inicios, ¿no? Es Sí, un o buen sea, arranque. Pues tal aquí, cual, ¿no? viendo lo último que mostraste sobre lo que era de que contar los cascos o ver que no se acerquen al borde por la línea de seguridad, que ayer, ¿no? Falleció en la mina Chungar un trabajador, un minero, ¿no? Producto de un derrumbe. Entonces, yo creo que para que ocurra un derrumbe, previamente seguramente la roca empezó a agrietarse, a dañarse. Entonces, si las cámaras tuvieran esa parte de inteligencia artificial, podrían avisar, ¿no? Oye, esta roca tiene una probabilidad de derrumbe de, no sé, pues 70%, 80%, ¿no? Para que alguien pueda verlo, ¿no? Porque el material no se va a derrumbar de un momento a otro, siempre va cediendo poco a poco, ¿no? Entonces lo indico de esta Sí, manera porque nos ayudaría un poco, ¿no? A reducir riesgos, ¿no? O a predecirlos y poder tal cual. atenuarlos, ¿no? En minería, por ejemplo, en Chile, tú sabes que pues, son bastante muy buenos en temas de minería, igual que nosotros, pero yo creo que están un poquito más adelantados, ya están usando, o sea, ellos mezclan, por ejemplo, según yo comentaba con compañeros, ellos mezclan muchos sensores en sus equipos Ujú. y estos sensores de IoT, ¿no? Internet de las cosas, que van entregando información de funcionamiento, de performance de equipos, de maquinarias, de gente pasando, y toda esta información ellos podrían predecir, por ejemplo, con un mes de anticipación, qué equipos, qué motores se podrían malograr, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que no haya para en la planta, para que no tengan accidentes, para prevenir y tener en cuenta que tengamos el stock para la reparación, ¿no? Entonces, se puede, o sea, puedes mezclar muchas cosas, ¿no? En el derrumbe podrías tener sensores de movimiento de tierras, qué sé yo, y que puedan ir mezclando varias cosas, ¿no? Pero es Claro, cuestión de que conozcas que existen estas herramientas que podrían ayudarte, ¿no? Pero si no conoces y solamente sabes que eso pasa, eso existe, ya no existe nada más que lo que sabes, ¿no? Con lo que has venido trabajando todo el tiempo, no te ayuda, ¿no? De repente a poder tener otra solución, otro camino. Entonces, la intención de esto es prácticamente darles esta mirada, ¿no? De que hay otras soluciones, que esto te puede dar otra mirada, como hablaba el ejemplo del arquitecto, ¿no? De que puedes solucionar un problema que lo haces manualmente y podrías automatizarlo y ser mucho más eficiente y más rápido, ¿no? Para evitar riesgos, peligros, muertes, ¿no? En el peor de los casos. Entonces sí, sí es algo que, que puede puede usar una aplicar. herramienta. Sí, sí, que se puede aplicar Tiene bastante definitivamente. aplicación en todo, ¿no? Desde la parte del cálculo, análisis en construcción, reducir riesgos. Y bueno, y lo que tú has explicado en la charla, que fue tomar decisiones para luego tomar una estrategia comercial, ¿no? De acuerdo a las variables que tú mostraste, ¿no? Me acuerdo que indicaste que había varios tipos de personas que venían a preguntar por la compra, y bueno, y lo pusiste por la edad, ¿no? Del comprador, no sé, pues, el área, dormitorios, baños, y tenías unas variables y te ayudaban a identificar, ¿no? Cuál tenía la mayor probabilidad de compra, creo, ¿no? Y Claro, con eso te podías identificar una estrategia comercial, ¿no? de acuerdo, o sea, eso es lo que hacen todos los e-commerce, ¿no? O sea, bueno, la mayoría de los más grandes, ¿no? Que Ujú. vean que estos datos cogen los datos y empiezan a ver el comportamiento. Lo hacen las aseguradoras, ¿no? Que ven cuál ha sido tu comportamiento en diferentes tipos, en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, comparten datos entre empresas y te van viendo también qué es lo que te pueden vender a ti. Y eso ayuda, ¿no? Porque finalmente te dan a ti una comunicación diferenciada Ujú. pues no te sientes que te están dando una comunicación igual que todos los demás, ¿no? Entonces, porque muchos de ustedes probablemente se han preguntado, oye, me están escuchando, me están viendo, saben que estoy buscando esto, ¿no? Pero saben porque, claro, ya te han estudiado, ya tienen todos los datos y saben que es eso. Netflix te recomienda películas que, Ujú. que, que probablemente te van a gustar porque ya saben tu patrón, ¿no? Entonces, para eso es. Finalmente, siguen siendo herramientas para tomar decisiones de negocio, porque los que están arriba, finalmente, lo que quieren es las lucas, no quieren saber si estás ganando plata, estoy ahorrando plata o no.
¿no? Y no me importa si usaste un modelo de Machine Learning o fue a una corazonada tuya, ¿no? Si me hiciste ganar plata, bacán. Entonces, tú no vas a explicar, oye, cómo funciona un modelo de random forest, árbol de decisión, que los cortes, ¿no? que las hojas, qué sé yo. O sea, si vas a explicar de manera técnica eso, no te van a hacer caso. Y lo que te preguntan es, ¿con esto gano plata o pierdo plata, ¿no? Para tomar Entonces, una decisión. así Excelente, es, interesante. realmente, lo que tú dijiste, ¿no? O sea, a los inmobiliarios no les importa si usas setup, si usas robots, si usas otra cosa, ¿no? Y me estás diseñando de manera correcta, eso es lo que quieren, ¿no? Y, Claro, y finalmente, si lo haces mejor, si eres más eficiente, eres más rápido, das una información más certera, eso, el beneficio es para ti, ¿no? Porque uno hace mejor su trabajo y, y, y finalmente, pues, damos un valor agregado. sí, sí, exacto, ¿no? De diferenciar nuestro trabajo, ¿no? A ver, De acá viene una acuerdo. pregunta de Mauricio. Mauricio Villacrés dice, buenas noches, ingeniero. En su experiencia, ¿cuáles serían los pasos y herramientas que recomienda para iniciar con el Machine Learning y Deep Learning, ¿no? O sea, me imagino que es lo que comentas anteriormente, ¿cómo te has iniciado, ¿no? O sea, Si para alguien que recién, quiere empezar en esto del Machine Learning, Deep Learning, lo que es inteligencia artificial, o sea, ¿cuáles serían los pasos que lo recomiendas? primero, yo creo que primero deberías llevar un curso general que te explique Sí. cómo es el proceso, ¿no? Que veas el objetivo, estrategias, bueno, de manera muy general, ¿no? Para que entiendas finalmente cómo estas herramientas te van a llegar, porque puedes empezar programando Python, ¿no? En Python, y después meterte a un curso de cómo usar las librerías para Machine Learning. Pero eso tiene que llevarte, finalmente, como te decía, con una estrategia, ¿no? Si vas a aplicarlo a tu negocio, deberías saber el camino, ¿no? Yo creo que por suerte empecé con una necesidad, ¿no? Mi necesidad fue datos de poder extraer. Entonces yo quise aprender en base a un objetivo, ¿no? Oye, bajarme datos de Internet. ¿Y por qué? Porque quería usar datos para poder predecir precios. Entonces, ese fue mi objetivo, ¿no? Si tu objetivo es usar para, no sé, para diseño estructural, deberías empezar a entender cómo es, cuáles son los algoritmos que más usan, que los datos que tienes que guardar, y después ya si quieres meterle ya la mano, ¿no? Y empezar a ver, definitivamente aprender a programar ahorita, ¿no? En Python. ChatGPT es un modelo de lenguaje natural que todo el mundo conoce, pero que no necesariamente nos ayuda en todas las tareas, ¿no? Entonces existen otros tipos de modelos que sí nos ayudan a poder predecir, ¿no? O sea, diferentes tipos de modelos, como dije, ¿no? Supervisado, no supervisado, reforzamiento, de visión, ¿no? Por computadora. Entonces, todos esos modelos nos pueden ayudar para diferentes tipos de trabajo. Entonces, si tú quieres hacer algo con las cámaras, porque quieres ver, tú trabajas en seguridad y quieres ser más seguro, entonces, todo el conocimiento que tienes que tratar de llevar es cómo logro entender los modelos y cómo logro tratar los datos para imágenes, ¿no? Las fotos, porque ese es tu objetivo, ¿no? Ujú, Si eres, o sea, no sé, se me ocurre otro, si eres de calidad igual, ¿no? Quiero ver fotos de calidad y quiero predecir con una foto si tiene un error o no tiene un error, no lo sé. Una fisura, qué sé yo. Entonces también, ¿no? Igualito. Con un objetivo yo creo que tienes que tener primero en la cabeza de qué quieres optimizar y ver qué datos tienes, ¿no? Porque mucha gente entra y a veces como que pues, no hay datos. Sin sector construcción, ni sector inmobiliario es bien difícil tener datos, ¿ah? O sea, si quieres fotos, ¿de dónde vas a sacar fotos de vaciados de obra? ¿Tienes? ¿No? Tienes que preguntarte, ¿no? Entonces, ¿tienes fotos de fisuras? Porque quieres, no sé, predecir una fisura, detectar una fisura. ¿Tienes esas fotos? Entonces, te das cuenta, tienes que empezar con un objetivo y empezar a ver dónde vas, ¿no? Porque no hay, o sea, no hay datos locales, ¿no? Puedes encontrar fuera de diferentes latitudes, diferentes países, ¿no? Pero el primer problema con el que yo me topé, que creo que la mayoría que se va a topar aquí en Perú, van a ser temas de datos, ¿no? La otra vez yo vi un video de gente peruana que se llama Artificio, la startup, que lo que está haciendo es, está grabando videos de carreteras peruanas en Lima, en provincia, porque están entrenando un modelo para conducción autónoma en ciudades de Latinoamérica, porque conducir en Latinoamérica es diferente que conducir en Europa, diferente que conducir en Estados Unidos, ¿no? Es muy diferente. Entonces, los modelos con los que están entrenados los carros Tesla que manejan en Estados Unidos no deberían ser los mismos, ¿no? Porque van a tener errores,
la idiosincrasia es diferente, entonces los modelos se reentrenan a las realidades que hay. Entonces, la realidad peruana es diferente, la construcción peruana es diferente, tu trabajo es diferente a otra persona, de una constructora a otra también trabajan diferente. Entonces, necesitas tener datos, ¿no? Para poder avanzar con este tema de inteligencia artificial para que puedas entrenar un modelo, ¿no? Interesante esa parte, ¿no? De que están entrenando ya, están entrenando, ¿no? Para que vehículos autónomos, me imagino, ¿no? Quieren hacer vehículos Sí, autónomos que puedan circular por acá, ¿no? Por sí, en Latinoamérica. Sí, Latinoamérica. busca en Artificio, creo que se llama la startup, y te va a salir los videos tanto en Instagram o en redes sociales de ellos, ¿no? Que están haciendo esta chamba importante, creo yo. Sí, sí, sí. Oye, me parece interesante todo, lo nos ha abierto la mente, todo lo que se puede hacer con esto, ¿no? O sea, siempre, bueno, como yo me dedico a la parte de estructura, generalmente cuando me llaman me dicen, ingeniero, venga a revisar mi casa, ¿no? Y yo creo que con una aplicación uno podría encontrar ya los errores, ¿no? O que hay en una vivienda, ¿no? Si ingresas al software, oye, estos son errores constructivos más comunes o los más cruciales y le ingresas a la computadora y luego le muestras fotos de la vivienda o con una cámara, esta podría detectar esos errores, ¿no? En la construcción. Sí, sí, tal cual. O sea, tal cual como viste el video, pues si tú le metes fotos de estos errores que tú comentas, entras al lugar donde quieras revisar con una cámara, grabas todo el lugar. Si no lo tienes en el celular, el modelo, o en la nube, el modelo, regresas a tu oficina y el video lo pasas al modelo y el modelo debería detectar, ¿no? Estos errores, ¿no? Pero se puede, o sea, se puede hacer definitivamente, ¿no? Yo creo que ahí ya nos toca una conversación interna ahí, Hans, para ver qué podemos hacer. Eso sí, sí, he visto bastante bien interesante, ¿no? Se puede, y además esto ayuda de dos cosas, ¿no? Por ejemplo, viendo el lado de la mina que comentamos, ah, aplicando esto en esos sectores, ayuda a evitar desgracias, pérdida de vida humana de personas y también ayuda en la parte económica, ¿no? Porque cuando la mina, yo entiendo que desde ayer hasta hoy día paró su producción, ¿no? ¿Y esos cuántos millones es? Por Yo creo supuesto. que si esos millones se hubiera agarrado una parte y hubiera invertido en lo que es tecnología para poder predecir esos accidentes, le hubiera costado menos, ¿no? O Por eso es sea, que las minas más grandes sí le meten, ¿no? Le meten este tipo de cosas, tienen más tecnología, porque muchas de estas minas son de empresas que listan en bolsa, ¿no? Imagínate tener un problema de muertos en una mina grande que listan en pierdan, bolsa en Estados Unidos, sí, o sea, pierden plata, ¿no? claro. Entonces, eh, es más barato de repente implementar estas herramientas que, pues, cerrar, ¿no? Y perder plata en bolsa, inversionistas, de todas maneras. Sí. Acá el ingeniero Arellano dice, muchas gracias por la respuesta, la que hice antes. Y acá Néstor pregunta, ¿qué opinas de los cursos online en Coursera, ¿no? Dictados en inglés? O sea, me imagino que se refiere a cursos de inteligencia artificial, machine learning, no sé. ¿Habrás llevado alguno? Sí, yo empecé en Coursera en temas de Python, ¿no? Yo, como no sabía, como te digo, yo soy ingeniero civil y eso, el único lenguaje de programación que usamos, me acuerdo que nos enseñaron fue Pascal, ¿no? No sé si eso existe ahorita, pero Ya fue. y fue un cursito, pues un chiquitito también, que para hacer cositas. Pero cuando empecé temas de Python, creo que sí, yo empecé con unos cursos de Python en Coursera. Y después ya temas en YouTube, en Udemy, en un montón de cosas ya muy autodidactas, eh, como para ir parchando, te decía, ¿no? Como ir parchando ciertas cosas que quería hacer, pero ya llega un punto en el que te sientes que sabes un poquito de todo, pero de repente lo formal, la base no la tenía tan Falta unir todo. exacto, ¿no? De una manera más estructurada, y ahí fue donde ya dije, ok, voy a hacer una maestría porque me gusta esto y quiero meterme más de lleno, ¿no? Entonces, sí, o sea, si tu pregunta es por Coursera, a mí me sirvió al inicio, y depende de los trabajos y tareas o actividades que quieras hacer, y de ahí en adelante ya la dificultad se vuelve lo que quieres llegar a lograr, ¿no? Entonces ya vas buscando cursos más especializados en diferentes... Hay bootcamps que te preparan para programar en Python, para
aprender temas de inteligencia artificial, ¿no? El mismo YouTube, pues vas a encontrar un montón de información en Y YouTube, en verdad. yo creo que más que por Coursera, YouTube, podemos tomar cursos en cualquier lados, pero lo que más creo que lo que más importa es la persona, ¿no? Si lo practicas, si lo estudias de verdad a conciencia, vas a aprender, ¿no? Porque si lo estudias así de forma superficial, se te olvidan en el tiempo, ¿no? Si no lo aplicas, si no lo aplicas, se te olvida. O sea, y más allá, o sea, y más allá de que quieras usarlo como Machine Learning, por ejemplo, a mí me sirve para automatizar trabajos en Excel. Yo tengo muchos archivos en CSV o en Excel y a veces quiero juntarlos todos y quiero que se junten de cierta forma y tengo cientos de archivos, pero están de la misma forma, ¿no? O sea, están estructurados con las mismas columnas, los mismos nombres, están en fechas diferentes, ¿no? Y yo con herramientas de Python lo que puedes hacer es juntarlos en una sola, ¿no? Entonces, tú le haces un algoritmo en el cual dices, oye, júntame todos los archivos que tengan estas características, júntame esta columna con esta otra, multiplícalas, súmalas, no sé qué, y puedes juntar cientos, cientos de archivos de Excel y en vez de hacerlo manualmente, ¿no? Entonces, no solamente te va a servir para estos temas de Machine Learning, te sirve para automatizar tu trabajo, ¿no? Y en qué tiempo? Depende de la máquina, ¿no? ¿En qué tiempo más o menos te puedes predecir, ¿no? Esos gráficos que has mostrado, ¿no? ¿En qué tiempo la computadora o tu programa O o sea, tu algoritmo va a depender la cantidad de datos, como tú dijiste. Yo, por ejemplo, para el modelo que hicimos para la maestría, nos tomaba más de 2 horas, no, miento, nos tomaba entre 5 o 6 horas a veces modelar y los datos eran como más de 500.000 datos, ¿no? Wow. Más de 500.000 datos te demora, o sea, dependiendo del modelo, porque hay modelos que son mucho más complejos, ¿no? Como te decía, creo que ese otro el locutor entrevistaste, va a depender del modelo. Hay modelos que son más simples, que de repente son más rápidos, no tan precisos, pero hay otros modelos como que mostré de redes neuronales, ¿no? Que sí se toman su tiempo, ¿no? Para poder capturar la información. Y también va a depender la capacidad de tu computadora, ¿no? De los gigas de RAM que tengas. En mi caso, creo que yo tengo alrededor de 16 por ahí de gigas de RAM, poquito. Entonces, cuando yo empezaba a modelar, se me comía el RAM RAM. y la computadora, ¡fum!, se bajaba. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Yo por ese mes compraba en la suscripción de Google Colab que te Ah, daba, en la que te nube. da, exacto, ¿no? Que te daba un RAM como ilimitado, ¿no? 32, 54, no sé cuántas, y ya podías conseguir más capacidad computacional, ¿no? Entonces va a depender de eso. Si estás haciendo en redes, por ejemplo, si estás usando para visión por computadora, te van el GPU para ¿no? tu tarjeta gráfica. Si tienes una buena tarjeta gráfica, también te va a ayudar. Entonces va a depender también de los recursos que tengas, ¿no? Sí, exacto. Y pues ahorita pues yo creo que también eso de las computadoras es un tema creo que de acá a 20 años seguramente lo que nos demora 2 horas va a demorar 2 segundos, ¿no? Yo me recuerdo que, no sé, es lo que pienso, porque me acuerdo que, bueno, no me acuerdo, ¿no? Lo que me comentaron es que cuando estudié en la universidad me indicaron que el primer SAP 2000 que salió acá, que llegó a Perú, llegó en el año 90, en los 90, inicios de los 90, el primer SAP 2000. Y para hacer un análisis lineal simple, SAP 2000 es un programa de cálculo, ¿no? Para una persona que no conozca, SAP 2000 es un software de cálculo estructural. Y cuando lo trajeron acá a Perú, en los años 90, donde habían donde habían, o antes de los 90, creo, sí, no, principios de 90, ingresaban, no había computadora, no todos tenían computadoras, pero la universidad tenía una computadora súper grande que ocupaba un cuarto en la Universidad de Ingeniería. Y recuerdo que mis profesores me indicaron que cuando dejaban tareas y lo corrían en el programa, tenían que tomar turnos para sacar tickets y se quedaban toda la noche con la computadora prendida y con tipos disquetes ingresaban y la computadora se demoraba en procesar toda una noche una información, ¿no? Y una información que hoy en día es súper sencilla, ¿no? O sea, me cuentan que se demoraban, por ejemplo, toda la noche en procesar la información y al día siguiente les botaba hojas y hojas y hojas de datos, de resultados. Y si te habías confundido, ya fuiste, ¿no? Tenías que
sacar ticket y quedarte otra noche con la información procesando para que puedas dar datos, ¿no? Y como decirte, ¿no? Que lo que demoraba antes una noche, 2 noches, hoy en día un programa SOC 2000 cálculo lineal lo demora en 1 segundo, 2 segundos, ¿no? Dependiendo, o sea, segundos, o sea, me refiero, 2, 3 segundos, 4 segundos y te saca el resultado, ¿no? Y claro, mientras más complejo sea el modelo, te va a agotar más tiempo, ¿no? Entonces yo digo, ¿no? Si eso ha ocurrido en 20 años, ha evolucionado de tal manera la computadora, yo creo que de acá a unos 10 15 años, seguramente las computadoras modernas, actuales, en esa época nos van a permitir predecir resultados de una mejor manera, ¿no? Y, perdón, de una forma más rápida y eficiente, ¿no? Porque ahorita lo que nos limita, lo que te limita a ti, seguro Alejandro, es la hora máquina, ¿no? El esfuerzo de la máquina, porque tú podrías colocarle más variables para tener un modelo más preciso, pero el que te está limitando es que si le colocas más variables a tu modelo más preciso, te va a salir una superficie de datos y eso te va a generar va a demorar más tiempo, ¿no? Es lo que entiendo. Sí, sí, o sea, definitivamente mientras más complejo es tu modelo, más datos tienes, hay más consumo de recursos computacionales, ¿no? Y la revolución que estamos viviendo ahorita todos es porque tenemos un gran poder computacional cerca a nosotros, como tú dices, ¿no? O sea, a comparación de otros años, ahorita tener una laptop, con una laptop puedes hacer modelos, puedes correr modelos, ¿no? Te van a demorar también en algunos casos horas de un día para otro, pero lo vas a poder hacer, ¿no? Y también tienes alternativa de que si tu computadora no tiene la suficiente capacidad, lo vas a poder hacer en la nube, ¿no? El Google, Amazon, Microsoft te entregan computadoras virtuales con un montón de capacidad también, si, claro, si pagas, ¿no? Claro, Y pagas pues, suscripción por el pues, mes. exacto, y tienes resuelto el tema, ¿no? Antes era, claro, complicado, como tú dices, ¿no? Sacar tickets y todo lo demás, pero ahora hay recursos, ¿no? Que nos permiten poder tener esta revolución, porque prácticamente las revoluciones son cuando todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Cuando todo el mundo puede tener acceso a esto es que empiezan a cambiar las cosas, porque a todos nos empiezan a aparecer soluciones, ideas diferentes, y ahí es donde se va mejorando todo. Y además de esto, que también todos los códigos, las librerías, los modelos son libres, ¿no? Estos modelos los podemos tener todos nosotros y los podemos usar y los podemos correr en las computadoras. Esa es la Si ventaja no, del Python, ¿no? Es la ventaja del Python que es un lenguaje libre, ¿no? Sin costo. Bien. sí, sí, sí. Por eso he tenido tanto. Sí, que es bastante más amigable. Además, sobre todo en temas de Machine Learning, es muy amigable. Hay un montón de librerías preparadas para eso y pues y la gente que genera librerías, conocimiento, comparte esto en este lenguaje. La vez pasada vi una publicación de una persona, también que me interesa mucho esos temas de datos. Y vi la publicación de una persona que había comparado la velocidad de procesamiento de datos del Excel con no sé cuántos datos le puso, creo que 5.000 datos también. Comparó con un software que se llama Matcat, que también es de cálculo, Matcat, y lo comparó con el Python, ¿no? Y el Python tenía una velocidad de 2, 3 veces más rápido que los demás software, ¿no? Que los demás programas, ¿no? Y aparte que el Python era la ventaja que era libre y que eh, parece que tenía menos esfuerzo en hora máquina porque era más eficiente el proceso de datos que utilizar un Excel, un Matcat u otro software. Que era la gran ventaja de Python, ¿no? Y también entiendo que esa es la ventaja del Python sobre el MATLAB que ha habido en los últimos años, ¿no? Es en el costo, ¿no? Es libre. Sí, es cierto. O sea, tú puedes descargarte el Python y lo puedes manejar en tu computadora. Hay IDEs, o sea, que son como plataformas o programas que puedes correr el Python, puedes programar, el más conocido, el Visual Studio Code, ¿no? Que puedes programar en Python sin problemas. Hay otras herramientas, Jupyter Notebook, que puedes hacer también más programación en Python. R es otro también, otro lenguaje conocido para temas estadísticos, más científico, pero el más conocido es el Python. Y todo lo que viene, ¿no? Todas las librerías también son gratuitas, o sea, te puedes bajar las librerías de Machine Learning, ¿no? Y todos los modelos. Entonces, es cuestión que finalmente sepas usarlo, ¿no? Consulta, a ver. Siempre he visto ese temor de las personas por entrar en este mundo de la inteligencia artificial,
aplicado a varios sectores, ¿no? Porque tú lo aplicas a la construcción, otros lo aplican a la medicina, otros lo aplican a diferentes rubros de acuerdo a su profesión, ¿no? Tú lo has aplicado en la construcción y el sector inmobiliario para tomar decisiones comerciales, entiendo, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué tan cierto es eso que indican que para entrar en este mundo de la inteligencia artificial, de machine learning, la toma de datos, se tiene que tener una sólida base matemática? Porque he visto algunas charlas también de otras personas que se dedican a esto y dicen, no, que no solamente es programación, también tienes que tener una base matemática en que entiendas algunas funciones, como te has mostrado, ¿no? Superficies, correlaciones, tendencias, ¿no? Eso es cierto, o sea, si quieres especializarte en temas de datos, tienes que conocer temas de álgebra, matemáticas, temas estadísticos, porque, como había comentado, los datos que tienes que tener, los tienes que preparar, los tienes que limpiar, ¿no? Hay datos que pueden estar altamente correlacionados con otros, que al final lo que van a hacer es, van a ensuciar tu modelo, ¿no? Entonces tienes que hacer algunos testeos, si están correlacionados o no están correlacionados, algunas pruebas, ¿no? Para comprobar que esto sea así, si no hay que limpiarlos. Tienes algunas asunciones que tienen tus datos matemáticos, estadísticos, para poder correr, ¿no? Algunos modelos. Cuando, por ejemplo, te bota un modelo de regresión lineal, te van a salir un montón em, de resultados que tienes que entenderlos, ¿no? Entonces, y cuando yo llevé la maestría, yo lo llevé junto con abogados, con un abogado, y lo llevé con un psicólogo. Ujú. Entonces, no es que solamente sea para gente que sepa matemáticas, que está preparado con este background, para nada, ¿no? Sí es, o sea, probablemente va a ser un poco más difícil para estas Para personas ellos. que no exactamente, ¿no? Pero no es imposible, ¿no? Definitivamente no hay este cambio. O sea, el cambio tiene que ser, como tú dijiste en algún momento, ¿no? De la persona que quiere aprender, ¿no? Y aprenderlo de manera consciente. Porque, pues, si no tienes esta preparación o no conoces algunas restricciones, algunas cosas que los datos deberían tener, de que los modelos toman algunas asunciones, de cómo se optimizan las funciones, por qué se optimizan, ¿no? em, en verdad, esto solamente vas a ser alguien que va a coger los datos, lo mete a un modelo y se acabó, ¿no? Pero hay cosas mucho más atrás que te ayudan a entender Hay que mucho preparar la mejor. información, ¿no? Exacto, ¿no? Y te ayudan a poder modelar mejor, ¿no? Por ejemplo, tú dices en algún momento, oye, le voy a meter 1000 Variables. variables, ¿no? Pero eso no es suficiente tampoco, ¿no? Entonces, hay algunas herramientas para reducción de variables que son muy matemáticas, ¿no? Y el entendimiento de cómo reduces las variables para no perder la información de las demás variables también es algo que se tiene que entender. Entonces, hay un proceso que de todas maneras tienes que llevarlo, que no es imposible al final al lograrlo, pero sí, o sea, yo creo que es importante que se deba conocer esa base, ¿no? Sí, lo que indican, ¿no? Las variables, ¿no? Me acuerdo que en matemática había variables dependientes e independientes, ¿no? Deberían ser todas variables independientes porque si una depende de la otra, ensucia tu modelo, ¿no? Y ensucia tu predicción al final de cuentas, ¿no? Es el presente y el futuro, ¿no? Sí, yo opino igual, ¿no? Que ahorita estamos en pleno auge, como te decía, porque todo el mundo tiene acceso a esto, o sea, ya no hay restricción más que tener una computadora o acceder a YouTube, ¿no? Para aprender esto. Pues, y la tendencia, te lo comento también, ¿no? O sea, la tendencia ya tampoco no es que aprendas a programar, ¿no? Porque lo que se está logrando ahora con estos modelos de lenguaje natural es que tú hables con la máquina de una manera mucho más natural, como si estuvieras hablando, como si estuviéramos hablando tú y yo, que le Ujú. escribas a la máquina y le digas, oye, te estoy entregando estos datos, trátalos de esta forma, dame este resultado y modélalo con, no sé, con estas cosas. Entonces, ya la máquina va a entender qué es lo que quieres y va a hacer el trabajo por ti. Pero igual tienes que saber qué es lo que estás buscando, ¿no? Entonces, siempre debe haber una base. Ya no, aquí el problema lo que estás salvando es saber programar, ¿no? Pero igual te vas a comunicar con la máquina y estos lenguajes naturales como ChatGPT, no sé si lo has usado o alguno de los presentes, tú le hablas, ¿no? Como si estuvieras hablando con alguien más y te da resultados. Entonces lo mismo va a pasar, se va a programar y se va a hacer tan eficiente
que le puedes decir que haga ya las cosas por ti, ¿no? Sí, justo empecé a usar el ChatGPT. Yo inicialmente lo usaba porque me daba mejores traducciones de inglés. Ya, ahora lo estoy usando para el cálculo estructural, ¿ah? Tengo que preguntarle de distintas maneras, porque cuando pregunto de distintas maneras me va a dar diferentes resultados. Y ya, hasta que yo entiendo que esta es la manera correcta de preguntarle porque este es el resultado que yo quería lograr. Y la computadora va aprendiendo, ¿no? Cuando vas usando, te pide que tengas un usuario porque vas usando y va aprendiendo cómo te comunicas, va aprendiendo qué es lo que quieres. Me ha ayudado bastante en mis cálculos también, ¿no? Porque la vez pasada le puse, oye, tenía una duda en un cálculo y le dije, por favor, le pongo, ¿no? En la computadora, quiero que me entregues, que me muestres el ejemplo de un cálculo tal X, de una fundación X con tal consideración y me botó un ejemplo bien interesante. Solo que tuve que colocarle, si colocaba cimentación, me botaba un resultado diferente, si le colocaba fundación, otra cosa diferente. O sea, tengo que saber, yo sé que Claro, entiendo otra son lo cosa. mismo, pero Claro. tengo que colocarle la palabra exacta para que me bote lo que yo quiero, ¿no? O sea, cuando yo estoy programando en Python, me trabo en algo, yo regreso con ChatGPT y le digo, oye, tengo este problema, me está saliendo este error, ¿qué pasó? Me dice, ah, ya, ok, mira, has tenido este problema, aquí está mal esto y solucionalo así, po, ok, entonces cojo y lo corrijo, ¿no? Pero también te explica, mira, hiciste mal aquí, esto debiste haber hecho, y no sé qué, no sé qué, ok, entonces vas y regresas al tu código y ya está. Antes de ChatGPT, yo lo que tenía que hacer era buscar en internet tengo un error y hay una página especializada en errores que se llama Stack Overflow, donde ahí todos los programadores ponían sus errores, ¿no? Y la gente, los demás programadores, te ayudaban a solucionar tu problema. Entonces, a mucha gente le pasa, pues, ¿no? Los mismos problemas. ¿Tú crees que eres el único? No, hay un montón de gente que tiene el mismo problema que tú y ya está solucionado. Entonces, yo iba a esa página y veía, ¿no? Tenía que revisar punto a punto qué pasó para solucionar un problema o encontrar una solución, un código, y lo encontraba. Ahora con ChatGPT es más sencillo, ¿no? Porque le entregas tu error y te puede ayudar a resolverlo, ¿no? O te dice, oye, no sé cómo hacer esto, ayúdame. Ok, y te ayuda, ¿no? O te hace más eficiente el código también, ¿no? Yo puedo hacerlo como que en 20 líneas y este pata lo que hace es te lo reduce a 3 5, ¿no? Es más Entonces eficiente. es más eficiente también, ¿no? Entonces te ayuda y te hace más eficiente. O sea, al final, como te digo, son herramientas para ti para hacerlo más rápido, más eficiente. Antes yo me demoraba más tiempo haciendo un script, un código, ¿no? Ahora me demoro menos. Sí, Entonces, igual, salen las cosas sí, más rápido, ¿no? ayuda bastante con todo y con todo el lenguaje de programación, ¿no? No solamente con Python, por ejemplo, con lo más sencillo, ¿no? Les pasaba hice una macros porque En tenía un Excel, montón de claro. datos y la macros que hice me salió muy larga. Lo coloco ¿por qué me salió muy larga? Porque demoraba mucho en correr la Claro. macros, ¿no? Porque era mucha información. Quería diseñar así con unas tablas la cimentación de un edificio industrial y hacer un cálculo rápido para el dimensionamiento. Lo coloqué y empezó a demorar mucho, porque en cada cimentación demoraba. Pa. Entonces, lo ingresé, lo coloqué con ChatGPT y me ayudó a limpiar el macros y al final, como dices tú, ¿no? Que era una macros de varias filas, lo redujo de forma más eficiente y de esta manera pude hacer mi cálculo de una manera más eficiente y mi máquina demoraba Menos. y mi Excel demoraba mucho menos y era menos pesado incluso, ¿no? O sea, era bastante eficiente. Y eso con algo sencillo, con un Excel, ¿no? Imagino que eso pues, se puede aplicar en todo, ¿no? Sí, Eh, en todo. y yo imagino que tú tienes 5.000 datos, o sea, debe ser bastante más complicado todavía, ¿no? Con 5.000 datos para poder procesar unos resultados, ¿no? Yo no tenía 5.000, yo tendría cuánto, pues 800 datos, 700 datos, ¿no? No, yo tengo, o sea, la otra vez estaba juntando los datos que tengo de información desde el 2021. O sea, porque claro, yo empecé a recopilar datos desde 2021, a inicios del 21. Entonces, cuando quieres hacer tendencias, ¿no? Ya series de tiempo, tú Ujú. tienes que juntar toda la información. Y ahí fue donde se empezó a comerme el RAM de la computadora, ¿no? Y finalmente lo hice en este Google Colab, ¿no? De Google, que pagué, y me resultó teniendo más de 2,5 millones de filas de registros. Entonces, imagínate, Ah, son eso no lo puedes levantar en un Excel, dos ¿no? millones y medio. No lo Wow. haces. Entonces, imagínate, o sea, ya, ya es otra.
otra capacidad de computacional que necesitas, ¿no? Con los datos. No, y además cuando no solamente es el RAM que necesitas, ¿no? También es donde vas a almacenar esa data, ¿no? Porque después de haber corrido toda esa información y para botar esas gráficas, eso está almacenado, ¿no? ¿Cuánto más o menos pesa el dato que almacena? Mira, habrán sido unos, ya en ese Porque proceso, todo proceso, habrán ¿no? sido unos 20 gigas. Acá Piero dice, no tengo una duda que sale del tema de la construcción y está ligada a la inversión. Bueno, bastante, muy buena. ¿Se podría entrenar la IA para tratar de predecir el mercado? Es lo que todos quisiéramos saber, ¿no? Digamos que quiero invertir en bitcoins, pero la moneda es muy volátil. En este caso, la IA me podría ayudar a ver las posibilidades de compras o venta de bitcoins. O sea, probablemente sí te va a ayudar. Pero Tendrías que como es, modelar muchos escenarios, muchas variables. Tendrías que encontrar algunas dependencias de cómo se mueve el Bitcoin, ¿no? Por ejemplo, em, yo conozco gente dentro del grupo de la maestría que lo que querían ellos hacer era modelar el tipo de cambio del dólar frente al dólar australiano en Chile, ¿no? Porque ellos trabajaban en un family office donde eh, invertían, hacían los cambios de dólar para ganar este spread, ¿no? Por el tipo de cambio. Y ellos lo que buscaban era eh, qué variables también eran las que afectaban el tipo de cambio. Entonces, ellos buscaban noticias, por ejemplo, ¿no? Ellos buscaban noticias en Internet y trataban de correlacionar esas noticias con el tipo de cambio. Entonces, no sé si han escuchado que, por ejemplo, este Elon Musk, cuando hablaba sobre no Bitcoin, sino esta moneda, creo que Shiba o este, una moneda, ¿no? Una criptomoneda que él quería mucho, movía mucho. Cuando él hablaba algo en Twitter, en ese momento en Twitter, y decía, voy a comprar tanto en criptomonedas, la moneda se disparaba, ¿no? Entonces, te das cuenta que no necesariamente era un contexto social, un contexto político, ¿no? Era un contexto básicamente que un pata hablaba de esto y se movía. Entonces, si tú logras, ya respondiendo a la pregunta, ¿no? Si logras ver cuáles son estos determinantes, puedes usarlos, ¿no? Te ayuda. Hay modelos de series de tiempo que te ayudan a poder predecir. Te va a ayudar no necesariamente va a ser muy preciso quizá, pero te va a dar alguna herramienta también para tomar alguna decisión. Pero tienes que tomar en cuenta muchas cosas, ¿no? Es muy volátil, eso sí, sí, definitivamente. sí, muy complicado, ¿no? Porque, bueno, ¿quién va a predecir en qué momento va a ser un tweet hablando de su moneda, ¿no? Bastante Sí, complicado o sea, sería, ¿no? tendrías que programar todo eso, ¿no? De estar bajando todos los tweets de los Max para que en cada momento si habló bien y ver que la moneda sube, entonces hacer un pedido de compra. O sea, sí, sí, podrías, algo podrías hacer. No, no es descabellado, pero no es tan fácil, ¿no? Sí, muy complejo sería ser. Ok, Alejandro, ya no te quito más tiempo. Te agradezco por compartir sus conocimientos. Ha sido un gusto verte después de tanto tiempo Igualmente. y me agrada que te hayas dedicado a estos temas que son muy interesantes y tan innovadores, ¿no? En nuestro rubro, ¿no? Y que yo creo que necesita más personas que se involucren en estos temas, ¿no? Para que, como tú indicas, ¿no? Cuando más personas se involucran, el sector tiende a crecer más, ¿no? Bueno, en modo de reconocimiento, quisiera otorgarte ese certificado, ¿no? A ti, ingeniero Alejandro Fernández Loaiza, por haber participado en calidad de expositor en esta charla técnica CCA, Inteligencia Artificial en el sector construcción inmobiliario, ¿no? Hoy Lima, 15 de marzo de 2024. Muchas gracias, Alejandro. Espero Gracias a ti, Hans. que nos sigamos comunicando y darle más ideas a ver para poder avanzar, ¿no? En este rumbo. Sí, de todas maneras, yo contento de seguir avanzando contigo, cualquier cosa, ¿no? Podamos conversar y gracias a todos por escuchar hasta el último esta charla, Sí, bastante interesante, entretenida. igualmente le digo, ¿no? Las personas que están acá, si tienen alguna inquietud, algún proyecto que quieran realizar, tienen a Alejandro, ¿no? Para que les pueda ayudarnos Sí, en sí, esa parte. ayudar a cualquiera, a guiar a cualquiera que quiere seguir este camino y tiene alguna duda, idea, yo contento de poder conversar y ver cómo los puedo guiar. Ahí, no sé si se está viendo todavía en mi pantalla, pero ahí está A ver, mi... compártelo, por favor, Alejandro. ¿Sí están viendo? Sí, el QR, ¿no?
Sí, ahí está el QR, ahí me pueden contactar, está mi correo y las redes sociales que manejo. Por cualquiera de esos lugares me podrían contactar y escribir. Y Alejandro, ha sido un gusto estar contigo. Nos vemos pronto. Igualmente, un abrazo, que estés bien. Cuídate, un abrazo. Saludos a la familia. Igualmente, Cuídate. saludos a tu familia. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Gracias con todos. Nos vemos. Hasta Chao, luego. chao.